¿Sabías que Francia ha sido acusada de piratería moderna contra Rusia, y esto podría haber cambiado para siempre las reglas del juego internacional? En pleno siglo XXI, Francia capturó 3 petroleros rusos en aguas internacionales del mar Mediterráneo, un acto que Moscú calificó de violación flagrante del derecho marítimo internacional. Estos buques, cargados con petróleo destinado a países amigos de Rusia como India y China, fueron interceptados bajo el argumento de sanciones occidentales que, según la mayoría de los países del mundo y la propia ONU, no tienen ninguna base legal fuera de las aguas territoriales europeas. La respuesta rusa no se hizo esperar. El gobierno de Moscú ordenó ataques militares directos contra infraestructuras estratégicas francesas, marcando un antes y un después en la forma en la que las grandes potencias resuelven sus disputas. Por primera vez en décadas, una potencia nuclear responde con fuerza militar a una acción calificada por muchos expertos como piratería de Estado. Este incidente no es simplemente una escaramuza más entre Francia y Rusia. Es un desafío abierto a los principios fundamentales del derecho internacional marítimo y pone a prueba la capacidad de respuesta no solo de la OTAN, sino también de todas las potencias que dependen del comercio marítimo global para su estabilidad y prosperidad. Lo que está en juego no podría ser mayor: la seguridad energética de Europa y Asia, la credibilidad de las reglas internacionales y, sobre todo, la posibilidad real de una escalada militar entre potencias nucleares. Si ignoras este conflicto, podrías subestimar su impacto en la economía mundial, en la seguridad de millones de personas y en el equilibrio de poder que ha sostenido la paz relativa durante más de 7 décadas. Estamos ante un punto de inflexión que redefine alianzas, estrategias y la manera en que los países defienden sus intereses vitales. Ahora, veamos cómo empezó todo y por qué este momento es tan crucial en la historia de las relaciones internacionales. Para entender la magnitud del conflicto, es fundamental analizar cómo y por qué Francia decidió capturar los petroleros rusos en primer lugar. ¿Cómo es posible que aliados europeos actúen hoy como auténticos piratas en aguas internacionales? Para entender este giro dramático, debemos repasar lo que ocurrió recientemente en el Mediterráneo. 3 enormes petroleros rusos, cada uno con una capacidad de entre 100.000 y 150.000 toneladas, zarparon desde el puerto ruso de Novorossiysk, navegando con rumbo a la India, China y Turquía. Todos países que mantienen una relación cercana con Moscú y dependen en gran medida de su petróleo. Estos buques atravesaban aguas internacionales, ejerciendo su derecho a la libre navegación y comercio. Sin embargo, la Armada francesa, respaldada por unidades de la OTAN, los interceptó y confiscó alegando supuestas violaciones a las sanciones europeas contra el petróleo ruso. París justificó su acción, afirmando que el cargamento excedía el límite de precio impuesto por la Unión Europea, o que los propietarios de los barcos estaban incluidos en listas negras de sanciones occidentales. Pero aquí surge la gran controversia. Según el derecho marítimo internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ningún Estado puede detener o confiscar barcos civiles de otro país en aguas internacionales, salvo por mandato expreso del Consejo de Seguridad de la ONU. Francia actuó unilateralmente, sin ese respaldo, sentando un peligroso precedente y desafiando las normas que, durante décadas, han protegido la libertad de navegación y la estabilidad del comercio global. Rusia, por su parte, denuncia que estas sanciones occidentales son completamente ilegales, porque no han sido aprobadas por la ONU y son rechazadas por la mayoría de los países del mundo. Para Moscú, estos actos no solo constituyen un ataque a su soberanía, sino también una amenaza directa al orden internacional basado en reglas, y al principio fundamental de que los mares pertenecen a todos, no solo a los más poderosos. El riesgo es inmenso. Si se normaliza este tipo de piratería estatal, ninguna ruta comercial internacional estará a salvo. Las cadenas de suministro, la seguridad energética y la confianza en la legalidad internacional podrían desmoronarse. Lo que está en juego no es solo el petróleo ruso, sino la arquitectura de seguridad y comercio mundial que sostiene nuestras economías y el equilibrio entre potencias. Pero lo más inquietante es lo que viene después.
porque el verdadero problema surge cuando Rusia decide responder de forma inédita, cambiando para siempre las reglas del juego. Ahora veremos cómo Moscú reacciona ante este acto de fuerza, y qué medidas toma que rompen con décadas de diplomacia para imponer una nueva lógica de poder. ¿Qué ocurre cuando la paciencia de un país se agota y responde con misiles en lugar de notas diplomáticas? Ese es el umbral que Rusia ha cruzado tras el incidente con Francia y la captura de 3 petroleros rusos en aguas internacionales. Para Moscú, la era de advertencias y protestas formales terminó abruptamente, dando paso a una política de represalias militares inmediatas y contundentes. El Kremlin anunció públicamente que los tiempos de las cartas y las discusiones en la ONU se han acabado. Ahora, cada acto de provocación será respondido con una fuerza igual o incluso superior, sin espacio para las medias tintas. Esta decisión no es solo una reacción emocional, sino una estrategia calculada. Demostrar que atacar intereses rusos, sean buques o infraestructura, conlleva consecuencias devastadoras. La respuesta no tardó. Bajo órdenes directas del presidente ruso, se lanzaron ataques de precisión contra bases navales y aéreas francesas que, según Moscú, estuvieron implicadas en la operación de captura de los petroleros. Los misiles impactaron sobre instalaciones clave, paralizando pistas de aterrizaje, hangares e incluso destruyendo sistemas de defensa ubicados en la costa mediterránea francesa. Los daños para Francia no se limitaron a la infraestructura. Según fuentes no oficiales, se reportaron la pérdida de varios buques, aviones y helicópteros, así como bajas humanas entre el personal militar. Las imágenes satelitales mostraban columnas de humo elevándose desde las bases golpeadas, mientras el gobierno francés evitaba dar cifras exactas, consciente del impacto político y estratégico de la derrota. La señal enviada por Rusia es clara. Ningún acto de piratería o desafío quedará sin respuesta. Esta postura busca disuadir a Francia y a otros países occidentales de futuros intentos similares, recordándoles que la escalada no tiene límites predecibles cuando se juega con potencias militares dispuestas a arriesgarlo todo. Moscú calcula que los costos de atacar intereses rusos ahora son mucho mayores para cualquier adversario, obligando a repensar cada movimiento. Sin embargo, estas acciones abren la puerta a un escenario aún más peligroso. La posibilidad de que el conflicto se descontrole, involucrando a la OTAN o provocando un efecto dominó en otras regiones. Nadie puede predecir hasta dónde llegará la escalada, pero el riesgo de daños colaterales para civiles, la economía global y la seguridad energética es más alto que nunca. La comunidad internacional observa con creciente preocupación, porque lo que está en juego no es solo el orgullo de 2 naciones, sino la estabilidad de todo un sistema mundial basado en reglas que, ahora, parecen estar siendo reescritas por la fuerza. La pregunta es, ¿permitirán otros países que esta espiral continúe o buscarán una salida antes de que sea demasiado tarde? Pero, ¿cómo afecta este cambio radical en la estrategia rusa al equilibrio global? Veamos ahora las consecuencias inmediatas para Europa y lo que podría estar en juego para el resto del mundo. ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva era de guerras por recursos y rutas comerciales? ¿O este incidente es solo una advertencia puntual? Lo cierto es que tras el ataque de represalia de Rusia a Francia, el tablero global ha cambiado y las consecuencias empiezan a sentirse muy lejos del Mediterráneo. Rusia recurre al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para justificar su respuesta militar como un acto de legítima defensa. Moscú sostiene que, ante la captura de sus petroleros en aguas internacionales, cualquier respuesta contundente es plenamente legal bajo el derecho internacional, y que la protección de sus intereses económicos ya no admite dilaciones diplomáticas. En Europa, el impacto es inmediato. Francia, tras tomar la iniciativa, se encuentra ahora aislada políticamente. Alemania e Italia, preocupadas por la posible escalada, piden desescalar y evitar una confrontación directa. Estados Unidos, aunque tradicionalmente cercano a Francia, opta por una postura cautelosa, temiendo un conflicto abierto con otra potencia nuclear. El incidente obliga a Bruselas y Washington a revisar la política de sanciones.
El temor a represalias militares rusas, antes visto como improbable, ahora se convierte en una amenaza tangible. Los países europeos discuten si mantener la presión económica o buscar canales de diálogo que eviten nuevos ataques y estabilicen la situación. Mientras tanto, Rusia no se queda sola. Respaldada por China, India, los países BRICS y buena parte del sur global, Moscú fortalece una coalición que se presenta como alternativa al orden occidental. Esta alianza, que crece a raíz de la percepción de abuso y doble moral en la aplicación de sanciones internacionales, busca defender la soberanía económica y garantizar la libertad de comercio para todos los países no alineados con Occidente. El riesgo de un bloqueo marítimo ruso se convierte en un verdadero dolor de cabeza para Europa y otros compradores de energía. La desconfianza se instala en los mercados. Los países temen que cualquier buque, incluso bajo bandera neutral, pueda ser interceptado o atacado. Ante el pánico, las rutas energéticas globales comienzan a reconfigurarse. Los compradores buscan alternativas en África, América Latina o el sudeste asiático, aunque a precios más altos y con menores volúmenes disponibles. El statu quo mundial, basado en la seguridad de las rutas marítimas y el acceso estable a los recursos energéticos, está ahora en entredicho. Las alianzas, que durante décadas parecían sólidas, muestran signos de fractura. Los países, al ver la facilidad con que los conflictos locales pueden escalar y amenazar sus propios intereses, replantean sus posiciones estratégicas y sus compromisos internacionales. En definitiva, lo que está en juego es mucho más que la seguridad de unos petroleros o el prestigio de una potencia. Se trata de la economía global, la estabilidad geopolítica y el modo en que, a partir de ahora, se resolverán los conflictos por recursos y comercio. Pero, ¿qué lecciones prácticas podemos sacar de todo esto? ¿Cómo deberían prepararse los países, las empresas y los ciudadanos ante esta nueva realidad donde la fuerza pesa más que la diplomacia? A continuación, analizaremos las advertencias y enseñanzas que deja este caso. Desde la gestión de riesgos empresariales hasta la redefinición de políticas nacionales y personales frente a un orden mundial incierto. ¿Qué pueden aprender tu país, tus líderes y tú de este choque de gigantes? Este incidente no es solo un capítulo más en la tensa relación entre Rusia y Occidente. Es el fin de una era. Hoy, el uso de la fuerza para proteger intereses se impone sobre la diplomacia, y eso cambia las reglas del juego internacional para todos. Lo que hemos visto entre Francia y Rusia es una advertencia clara. Ni siquiera las infraestructuras críticas en países considerados seguros están realmente a salvo. Las rutas energéticas, los puertos, los oleoductos y hasta los sistemas digitales ahora se perciben como vulnerables. Lo que antes era impensable, ataques directos contra activos estratégicos de potencias occidentales, ahora forma parte de la nueva normalidad. El impacto económico es inmediato y global. Cuando se interrumpe el flujo de petróleo, aunque sean solo 3 barcos, los mercados reaccionan con temor. Los precios del crudo suben, el transporte marítimo se encarece y los costos de energía y combustible se disparan en todo el mundo. Esto alimenta la inflación y encarece la vida diaria, desde el precio del pan hasta la factura de la luz. Para las empresas y los estados, esta situación pone de relieve la importancia de diversificar proveedores y rutas de abastecimiento. Apostar todo a un solo socio comercial o depender de pocos corredores estratégicos ahora es un riesgo insostenible. Quien no tenga alternativas quedará a merced de crisis que pueden llegar sin previo aviso. ¿Y para el ciudadano común? Prepárate para una mayor volatilidad. Precios cambiantes, inflación persistente y posibles rupturas en el suministro de productos básicos. Desde los alimentos hasta el gas y los medicamentos, todo puede verse afectado por la escalada de tensiones y la militarización de la economía global. Lo más peligroso es ignorar estas señales. Países, empresas y personas que no aprendan de este punto de inflexión quedarán expuestos a crisis inesperadas. La historia demuestra que los que no se adaptan pagan el precio más alto. Por eso, este incidente no solo redefine el equilibrio de poder,
sino que obliga a replantear cómo protegemos nuestra economía, nuestra seguridad y nuestras vidas cotidianas frente a un mundo cada vez más impredecible. Ahora, repasemos en detalle lo que este acontecimiento significa para el futuro de las relaciones internacionales y por qué podría ser solo el primer capítulo de una nueva era de confrontaciones directas. El mundo ha cambiado. La fuerza es el nuevo idioma de las potencias. ¿Estamos preparados para este giro radical? Los eventos recientes entre Francia y Rusia no son solo una anécdota histórica más, sino la advertencia definitiva de que la era de la diplomacia ha terminado y ha comenzado una etapa donde las respuestas militares directas marcan la pauta internacional. La captura de 3 petroleros rusos en aguas internacionales por fuerzas francesas no es solo un acto aislado, sino la evidencia de que las reglas tradicionales ya no se respetan. Hoy, cualquier país que quiera proteger sus intereses debe estar listo para hablar el lenguaje de la fuerza. Rusia ha dejado claro que ya no tolerará provocaciones ni confiscaciones injustificadas y responderá con toda su capacidad militar. Pero, ¿qué significa esto para nosotros como sociedad global? La indiferencia o pasividad ante estos cambios puede costarnos soberanía, seguridad e incluso prosperidad. Si aceptamos como normal la imposición unilateral de sanciones, el embargo de bienes y la militarización del comercio internacional, ningún país estará a salvo. Las reglas del juego han cambiado. Hoy, la fuerza reemplaza a los acuerdos y la desconfianza se impone sobre la cooperación. La economía mundial, la seguridad energética y la posición internacional de cada país están ahora en riesgo. Ya no basta con confiar en tratados o en viejas alianzas. La disuasión y la capacidad de respuesta se vuelven esenciales. Países grandes y pequeños deben reinventar sus estrategias, fortalecer sus defensas y prepararse para negociaciones en un entorno mucho más agresivo y volátil. Francia y Rusia acaban de inaugurar una nueva realidad internacional. La pregunta es, ¿cómo debe prepararse la sociedad ante un mundo donde el poder militar vuelve a ser la moneda de cambio? ¿Estamos dispuestos a aceptar un orden basado en la fuerza? ¿O encontraremos la forma de adaptarnos y proteger nuestros intereses sin perder nuestros valores? Reflexionemos. La historia no se detiene, y quienes no se adaptan a sus cambios quedan atrás. Informarse, debatir y exigir políticas responsables nunca ha sido tan urgente. Nadie está exento de las consecuencias. La pasividad puede ser el mayor riesgo de todos.